He titulado esta ponencia o esta charla o este encuentro con vosotros retomando el lema jubilar, el año jubilar de Santo Domingo en la mesa con Santo Domingo, y lo he subtitulado, quizás por poner un acento específico a ese lema jubilar, renovación jubilar de la vida fraterna, ¿no? Es una charla que organiza la Fraternidad Laical de Santo Domingo de Nuestra Señora de Atocha, que ha invitado, pues, para que sea así más participada y más amplia, pues, a otros miembros de la familia dominicana, muchos de los cuales, pues, estáis aquí presentes, ¿no? Y realmente, pues, también os agradezco vuestra confianza y vuestro tiempo, ¿no? Bien, este año la celebración de Santa Catalina, yo diría que se ve enriquecida, ¿no?, con la celebración del año jubilar con motivo de los 800 años de Dies Natalis de Santo Domingo, ¿no? Lejos de celebrar una muerte, conmemoramos más bien la vida de Santo Domingo en sus hijos, en sus hijas, no solo en Santa Catalina, sino también en todos aquellos hermanos y hermanas que nos han precedido, hayan sido santos reconocidos por la Iglesia o no. También, pues, celebramos la vida de Santo Domingo en todos nosotros, ¿no?, aquí presentes, y en toda la familia dominicana, pues, en la actualidad, ¿no? Por eso me parecía oportuno, con motivo de Santa Catalina, y ella seguramente que en el cielo estará muy contenta, de que hagamos honor especial a través de su vida, como a través de todos los dominicos y dominicas a lo largo de la historia y también en el presente, pues a nuestro Padre Santo Domingo, ¿no? Bien, ¿por qué he retomado el lema jubilar en la mesa con Santo Domingo? Porque quiero compartir con vosotros, con vosotras, quiero compartir eh, la atención que la Orden está poniendo especialmente sobre la dimensión o sobre el valor de la fraternidad. No solo lo está haciendo la Orden, es decir, lo está haciendo también la Iglesia, en sus diversos grupos, en sus diversas instituciones, en sus diversas extensiones, ¿no?, a lo largo del mundo, el valor de la fraternidad, ¿no? Por eso me parecía importante hacernos eco en común de este valor, retomando, pues, ese logo que tenemos para celebrar el año jubilar en la mesa con Santo Domingo, ¿no? Es decir, la vida fraterna sigue siendo un gran desafío, no solo para nosotros como hijos e hijas de Santo Domingo, sino también para la humanidad en su conjunto. Todos sois conscientes de la carta encíclica del Papa Francisco, ¿no?, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, como dice él, y nos recordaba, pues, este desafío importante para la humanidad y para las relaciones entre nosotros, entre los seres humanos, ¿no? Es decir, el propio pontífice, citando uno de los discursos que precisamente él había pronunciado en un encuentro ecuménico e interreligioso con jóvenes en Macedonia, en mayo ya del 2019, él decía que es un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura, ese deseo mundial de mayor fraternidad y de mayor hermandad entre nosotros. Decía él, nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad se necesita una fraternidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que se ve lo que no hay. Los sueños se construyen juntos, ¿no? Decía, por tanto, el Papa Francisco que ese deseo mundial de hermandad o fraternidad es un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura, ¿no? Pues bien, yo ahora, pues, os plantearía cómo hablar sobre la fraternidad y su necesaria renovación ya en el ámbito de la familia dominicana, ¿no? Es decir, ya en nuestro ámbito, pues, más próximo. Pues me ha inspirado esta frase del Papa Francisco en Fratelli Tutti, citando, como os decía, uno de sus discursos que dirigió especialmente a los jóvenes, un encuentro ecuménico interreligioso, ¿no?, jóvenes de todo el mundo, en el año 2019, ¿no? ¿Cómo desarrollar entre nosotros la fraternidad como un secreto dominicano para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la vida dominicana es un sueño, ¿no?
Bueno, la vida fraterna dominicana tiene mucho de sueño. Y aquí hablo del sueño diurno, es decir, del sueño realizable en la vida, del sueño realizable en la realidad, el sueño como proyecto de fraternidad. El sueño diurno se dice de aquellas personas que tienen mucha energía, que tienen muchas ganas de hablar, que tienen algo importante que comunicar, que están llenos de proyectos, que tienen ánimo para comunicarse, ¿no? El sueño diurno es o lo tienen aquellas personas que son especialmente extrovertidas, ¿no? Se comunica hacia afuera. Soñar juntos tiene que ver con este calificativo del sueño. A eso me refiero cuando hablo del sueño diurno. Mirad, solemos identificar los sueños en la Biblia, el sueño de José, es decir, el sueño en la creación también, ¿no? Con Adán. Solemos identificar incluso el sueño de la Beata Juana de Aza, con respecto a Santo Domingo. Solemos identificar ese sueño como un sueño nocturno, ¿no? Y bueno, es un modo de reflejar, tanto en la Biblia como en las biografías de los grandes santos, como lo está también en Santo Domingo, pues un modo de reflejar que lo que ahí tiene lugar, sobre todo y ante todo, es acción de Dios, ¿no? Por eso se insiste mucho en ese sueño diurno, donde parece que la persona no interviene, es más bien depositaria de lo que Dios quiere hacer con esa persona, ¿no? O quiere hacer con ese personaje o con esa figura tan importante, o algunas de ellas muy importantes a lo largo de la historia, ¿no? Pero olvidamos a veces que ese sueño nocturno se convierte en ese personaje en un sueño diurno. ¿Qué le ocurre a Juana de Aza cuando tiene ese sueño de Santo Domingo? Inmediatamente va a comunicárselo a Santo Domingo de Silos para que le ayude a interpretarlo. O sea, ya lo comunica, ¿no? ¿Qué le ocurre a José? Es decir, ¿qué le ocurre a los grandes personajes de la Biblia que viven esta experiencia religiosa, espiritual, ¿no? Esa acción de Dios que tiene lugar en cada uno de nosotros, como un sueño nocturno, si Dios es el protagonista, se vuelca en un sueño diurno, se vuelca en un proyecto de vida, se vuelca en un compromiso, se vuelca en unas ganas de comunicarlo, ¿no? Por eso la familia dominicana hemos de vivir nuestra fraternidad en los diversos niveles en los que nos movemos como un sueño diurno, si previamente lo hemos descubierto en nuestro interior como un sueño de Dios para nosotros, ¿no? Como un sueño de Dios para nosotros. Por eso la vida fraterna dominicana tiene mucho de sueño, tiene mucho de sueño. La vida fraterna dominicana tiene algo de secreto. Ya no me atrevo a decir mucho, pero por lo menos algo de secreto. Es decir, se habla del secreto dominicano cuando hace referencia más bien a algo muy importante, a la capacidad de ir descubriendo juntos, a la capacidad de ir descubriendo juntos. Es el descubrimiento en común, por eso tiene algo de secreto. No todo está descubierto, porque cada generación de dominicos y de dominicas, frailes, monjas, laicos, tienen algo por descubrir. Quizás nosotros deberíamos ser lo suficientemente sagaces para atisbar qué es lo que juntos podemos seguir descubriendo de nuestro Padre, Santo Domingo, del carisma dominicano, del mundo en el que estamos y con el que tenemos que trabajar, luchar, bregar, evangelizar. Ese es el secreto. Tenemos un secreto. La familia dominicana tenemos algo de secreto, porque aún quedan cosas por descubrir juntos. Ese es nuestro secreto. Lo que vamos juntos descubriendo se comparte mejor, porque orienta nuestra mirada y nuestro entendimiento hacia la luz, ¿no?, que marca nuestro camino. No es un secreto para esconder, no hay nada que ocultar. Es más bien un secreto a comunicar después de haber sido descubierto o discernido juntos, ¿no? Mirad, en el Evangelio, sabéis que, sobre todo el Evangelio de Marcos, se habla del secreto mesiánico. Y da la impresión de como que Jesús no quiere comunicar a sus discípulos, no es que no quiera comunicar a sus discípulos pues su vivencia interior o sus proyectos. Es muy pedagógico Jesús, lo que quiere es que ese secreto se vaya desvelando juntos, discerniendo juntos. Quiere hacer partícipes a los discípulos de su proyecto, de su proyecto. Y entonces, por eso lo guarda en secreto, no para ocultarlo, sino para permitir que se vaya descubriendo,
¿no? Para permitir que se vaya descubriendo. Por eso la vida fraterna dominicana tiene algo de secreto, algo de secreto. Es decir, es un desafío para nosotros el ver qué es lo que podemos seguir discerniendo y descubriendo juntos, porque así vamos juntos desvelando el secreto, ¿no? En esto son importantes los procesos que nos lleven a la fraternidad. A veces lo olvidamos, da la sensación de que queremos ya empezar por el final, todos hermanos y hermanas. Bueno, esto es un camino, es un proceso. Y lo importante es el proceso del desvelamiento, es lo que hace Dios cuando se va expresando a lo largo de toda la Sagrada Escritura, ¿no? A través de siglos se va revelando quién es, ¿no? Y qué importante es ese proceso, porque el proceso pues, nos hace a todos corresponsables y nos hace a todos más protagonistas, ¿no? Por eso la vida fraterna dominicana tiene algo de secreto. No solo es un sueño, sino que tiene algo de secreto, porque no todo ha sido descubierto. Hay todavía una tarea por hacer. Pero la vida fraterna dominicana también tiene un poco de hermosa aventura. Me gusta esa expresión que utiliza el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Es decir, de hermosa aventura. Es decir, la vida fraterna es un desafío difícil. La convivencia es un desafío difícil. Si lo es la convivencia en el ámbito más externo de nuestra vida, más difícil aún va a ser el poder aproximarnos entre nosotros en un proyecto común que ya implica más nuestras personas, ¿no? Por eso es una hermosa aventura, ¿no? Resulta apasionante como proyecto personal y como proyecto comunitario de vida, como proyecto con otros, ¿no? Es decir, hay que ir descubriendo, ese es también nuestro secreto, ¿no? Hay que ir descubriendo que merece la pena desgastar la propia vida por un proyecto común, bajo un estilo de vida dominicana, ¿no? Como es nuestro caso, ¿no? Es decir, la aventura nos lleva a realizar algo que nos está retando, que nos está desafiando. Nos lleva pues, a afrontar los desafíos como esa hermosa aventura, pues con alegría, con entusiasmo, pero también con determinación. La aventura asume los riesgos, pero desarrolla en nosotros la inquietud, lo cual es importante, sobre todo en los momentos que corren, donde hay pues un gran desánimo quizás, ¿no? Entre todos estamos en una pandemia, esto ha desanimado mucho a las familias, a todas las generaciones, a los diversos estamentos sociales, ¿no? De nuestra vida y por supuesto también a los religiosos y religiosas y también a los dominicos, ¿no? Y a las dominicas, ¿no? Por eso, ¿cómo recuperar este entusiasmo abriendo nuevos horizontes que nos otorga una hermosa aventura, ¿no? Una hermosa aventura. Pues bien, estas palabras, sueño, secreto, hermosa aventura, son muy dominicanas y nos despiertan algo importante. Nos despiertan los acentos teologales de la vida fraterna dominicana, ¿no? Es decir, la vida o la espiritualidad dominicana nos ofrece unos acentos teologales muy propios para pensar y vivir la fraternidad, ¿no? Quisiera expresaros ahora algunos de esos acentos más teologales o ese sello más teologal que es lo que permite una renovación. Por eso insistía una vida fraterna llamada a renovarse, ¿no? En el subtítulo de esta reflexión, de esta charla, ¿no? Por supuesto que la vida fraterna tiene componentes también teológicos, es decir, de lo teologal, de lo más espiritual, de la experiencia más vivencial, ¿no? De la propia vida fraterna, pues como creyentes, como mujeres y hombres de fe, pues elaboramos también nuestra reflexión teológica. Esa sería otra parte muy interesante en la que no voy a entrar en esta charla, pero sería otra parte muy interesante para seguir reflexionando sobre la vida fraterna. Yo me voy a centrar ahora única y exclusivamente en las dimensiones teologales, pero voy a ofrecer puertas abiertas para una reflexión más teológica a este respecto. Y si lo digo, os lo digo, es porque la Orden quisiera aprovechar este año jubilar para enriquecer la teologalidad, la espiritualidad de la vida fraterna, pero también la reflexión teológica dominicana sobre la vida fraterna, porque ambas dimensiones, lo experiencial, espiritual y lo reflexivo, lo teológico, pues son aportaciones que debemos hacer a la Iglesia y a la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Mirad, la vida fraterna, ¿por qué tiene una dimensión ante todo espiritual? Porque ante todo es un compromiso teologal.
porque la vida fraterna es un don que hemos recibido y al mismo tiempo es obra de nuestras manos. La vida fraterna es un don recibido, como os diré ahora a continuación, pero ante todo también es obra de nuestras manos. Voy a fijarme en honor a nuestro padre, en su año jubilar, por eso me parecía importante retomar algunos de sus aspectos, quizás no demasiado divulgados o no demasiado conocidos, o que la investigación geográfica sobre nuestro padre y la historia pues ha ido también descubriendo, ¿no? O ha ido poniendo más en solfa o más en énfasis, ¿no? Y sobre todo relacionando determinadas dimensiones de su vida que nos ayudan a glosar por qué la mesa con Santo Domingo y por qué desde estar en la mesa sentados con Santo Domingo renovamos nuestra fraternidad, ¿no? Mirad, una dimensión importante que recupera la reflexión teologal y teológica dominicana sobre la fraternidad a partir de Santo Domingo tiene que ver con el séptimo modo de orar de nuestro Padre. Tiene que ver con el séptimo modo de orar de nuestro Padre. Está cargado de teologalidad, de intensidad comunicativa con Dios y también con sus hermanos y con sus hermanas. Ahora os lo voy a describir brevemente. Es muy sencillo. Si recordáis el séptimo modo de orar de Santo Domingo, clave para comprender cómo entendía Santo Domingo la fraternidad o algunas de las dimensiones más importantes de la fraternidad, ¿no? Mirad, el séptimo modo de orar de Santo Domingo se centra, como no puede ser menos, en un modo de orar muy peculiar. Es el modo de orar que Santo Domingo tiene pisando tierra, pisando suelo, con los brazos extendidos hacia lo alto, ¿no? Hacia lo trascendente, podríamos decir, hacia Dios, ¿no? En una posición muy determinada, ¿no? En una posición muy determinada. Es decir, como integrando el cielo y la tierra, como integrando la parte que Dios pone en la realidad humana y la parte que pone el ser humano también en esa interacción, ¿no? Entre Dios y el ser humano, ¿no? Es como integrar el cielo y la tierra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso lo relaciona al séptimo modo de orar de Santo Domingo, ¿no? Se puede describir así: se le hallaba, dicen los agiógrafos, se le hallaba, se le encontraba con frecuencia orando dirigido por completo hacia el cielo, a modo de flecha apuntando hacia arriba, que se proyectaba directamente a lo alto por medio de un arco en tensión. Oraba con las manos elevadas sobre su cabeza, muy levantadas y unidas entre sí, o bien un poco separadas como para recibir algo del cielo. Se cree que entonces, añade, se aumentaba la gracia en él y era arrebatado en espíritu. Algo muy importante, lo que os voy a decir ahora. Pedía a Dios. ¿Qué es lo que Santo Domingo pide a Dios en este séptimo modo de orar, con esa postura corporal, ¿no? Pedía a Dios para la orden, es decir, pedía a Dios para sus hijos, para sus hijas, pedía a Dios para la orden que había fundado, los dones del Espíritu Santo y agradables deleites en la práctica de las bienaventuranzas. Aquí debemos fundamentar la vida fraterna dominicana. Aquí debemos fundamentar la vida fraterna dominicana. Es decir, la iconografía dominicana representa a Domingo orando a Dios con las manos levantadas hacia el cielo. La vida fraterna, las manos levantadas hacia el cielo. La vida fraterna es obra de nuestras manos. La vida fraterna es obra de nuestras manos. Pero de unas manos levantadas hacia el cielo y con el cuerpo pisando la tierra, pisando la realidad, sea cual sea agradable, sea desagradable, sea problemática, sea desafiante, sea sufriente, sea gozosa, pisando la realidad. Pero la vida fraterna es obra de nuestras manos, ¿no? Unas manos levantadas hacia el cielo. No solo se trata de una fraternidad a lo horizontal, como a veces solemos pensar, en relaciones horizontales entre nosotros. Sería demasiado pequeña y nos ahogaría enseguida, nos cansaríamos, y de hecho a veces nos cansamos. Ya me he cansado de mis hermanos porque no los aguanto más, ¿no? En el cuadro horizontal me voy a cansar enseguida. Ya me canso de la persona con la que convivo diariamente o con la que comparto un proyecto común porque no nos entendemos o porque, bueno, pues nuestra psicología pasa por diversos momentos a lo largo del día y a lo largo de los días, ¿no?
y nos agota, ¿no? Se trata de una fraternidad que mira hacia lo alto, porque tiene un secreto aún no del todo desvelado, porque tiene un sueño, porque es soñadora y representa una hermosa aventura. ¿Eh? Y representa una hermosa aventura. Esto nos lo enseña Santo Domingo. Por eso los dominicos y las dominicas tenemos un lenguaje muy propio cuando nos disponemos a hablar de la fraternidad entre nosotros. Y este lenguaje es tan sumamente rico y expresivo en lo que representa que requiere constantemente la dinámica de la conversión. Requiere constantemente pues, esa dinámica de renovación, Y el año jubilar quisiera de alguna forma poner pues, también el acento en esto, ¿no? En el séptimo modo de orar, Santo Domingo pide a Dios le conceda los dones del Espíritu Santo. Aquí brota toda una teología. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Santo Tomás. No lo hace Santo Domingo. Santo Domingo expresa esa teologalidad, esa espiritualidad. Santo Tomás va a aplicar toda su inteligencia racional para dar pensamiento a esto que previamente es una vivencia, para dar cuerpo teológico a lo que previamente es una vivencia en el padre fundador, es decir, en Santo Domingo de Guzmán. Se complementan muy bien aquí Santo Domingo, Santo Tomás, y luego veremos Santa Catalina y todos los santos, veremos, y por supuesto nosotros en lo que cada uno de nosotros aportamos, porque también somos santos en cierto sentido, a pesar de nuestros pecados y nuestros defectos y limitaciones, ¿no? Pero Santo Domingo nos ve como santos, como luego os diré, ¿no? Bueno, pues en el séptimo modo de orar, por tanto, Santo Domingo pide para sus hermanos y para sus hermanas los dones del Espíritu Santo. Es el lenguaje de la época. Quizás ahora nos puede resultar un tanto extraño, sin embargo no lo es tanto. No lo es tanto en los contenidos que esa expresión quiere describir, porque es muy aplicable a la vida diaria y a la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Digo, recuerdo que en la teología clásica los dones del Espíritu Santo, ¿cuál eran? El temor, el respeto, decimos hoy, la piedad, la ciencia, luego lo explicaré, la fortaleza, cuántas veces insistimos, ¿no? Hay que ser fuertes, hay que seguir luchando, no hay que declinar la cabeza ante los problemas, las dificultades, los desafíos, el consejo, hoy decimos el acompañamiento, la inteligencia o entendimiento, la sabiduría, ¿no? Es decir, todos ellos construyen, bajo este modo de orar, la interioridad de Santo Domingo y desde él la fraternidad dominicana. Es decir, construyen esto, ¿no? Es decir, construyen a Santo Domingo en ese séptimo modo de orar, por resaltar ese modo de orar que si tenéis tiempo lo podéis ver, si tenéis las hagiografías sobre los modos de orar de Santo Domingo, fijaros expresamente en el séptimo modo de orar y veréis pues esa postura corporal que está evocando pues todo esto, ¿no? Por eso, todos esos dones que él pide para sus hermanos, construyen su mundo interior y desde él la fraternidad dominicana. Porque Santo Domingo está sentado a la mesa con sus hermanos, con sus hermanas, desde este mundo interior. Desde este mundo interior que él construye, ¿no? Por eso desde este mundo interior él los está transmitiendo mucho. Es decir, ¿cómo quiere que sus hermanos y sus hermanas sean fraternos? Mirad, os decía que la fraternidad es un don, pero es también obra de nuestras manos, ¿no? Todos hemos recibido este don que debemos construir con nuestras manos, ¿no? Es decir, un don es algo dado, es decir, es algo que se nos ha concedido gratuitamente, no nos han cobrado por ello, ¿no? Es decir, es un regalo, ¿no? Todos vosotros, todas vosotras, poseéis cualidades o habilidades para realizar determinadas cosas por vuestro propio don natural, aunque siempre requieran adiestramiento, requiera estudio, requiera preparación, pero todos nosotros somos depositarios de dones connaturales desde el día que hemos nacido, desde el día que hemos nacido, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, los dones son todos los bienes que Dios da, que Dios otorga al pueblo de Israel, a los diversos personajes importantes que aparecen, bueno, a todos, pero aquellos que especialmente resaltan, ¿no? A lo largo pues, de toda la expresión reveladora de Dios, ¿no? Pero claro, es que
en la actualidad para todos y cada uno de nosotros, Dios también quiere expresarse, también quiere revelarse a través de los dones que nos han sido dados gratuitamente, que nos han sido otorgados, ¿no? Estos bienes que hemos recibido tienen que ver fundamentalmente con nuestra realidad corporal. Es otro aspecto sumamente importante. Es decir, los dones que recibimos no están al margen de nuestra dimensión corporal, no están al margen de nuestra personalidad que encarna un cuerpo, una belleza, un modo de ser, una personalidad, un modo de expresarse, un modo de ejercer la inteligencia. Todos tenemos nuestra inteligencia y la ejercemos con unos acentos o con otros, ¿no? Bueno, pues si los dones tienen que ver con la corporalidad, sobre todo con los sentidos, que expresan más nuestra dimensión corporal, por eso la Biblia siempre lo relaciona a los dones con los sentidos, ¿no? Es decir, el sentido de la vista, el don de la vista, el don del oído, el don del tacto, el don del gusto, el don del olfato. Cuando ponemos en funcionamiento, también en sentido figurado, no solo en la materialidad que estos dones tienen para nosotros, sino en sentido figurado, la fraternidad es saludable. La fraternidad tiene salud. La fraternidad tiene salud. Puede ocurrir que en mi vida pierda, fisiológicamente hablando, vista, oído, reflejos, tacto, olfato. Aquellos que han pasado la COVID han experimentado que durante un breve tiempo han perdido el olfato. Ni la mejor colonia o ni el mejor menú les olía a nada, ¿no? Es decir, puede que nuestra realidad corporal, que va envejeciendo, pierda fisiológicamente estos sentidos que nos ponen en comunicación con lo externo. Pero los sentidos, por eso insisto mucho en la dimensión figurada que hace la Biblia como dones que son, se convierten o desarrollan más su don cuando todos esos sentidos se interiorizan. Y la Biblia dice, he de ver no solo con mis ojos fisiológicos, como el órgano que tiene mi cuerpo, he de ver con los ojos del corazón. No solo he de tocar, palpar, acariciar la textura de un tejido, he de ser capaz de, acariciar los problemas con tacto, solemos decir, también en el sentido figurado, ¿no? Lo mismo digo para oír la palabra de Dios. Ese oír la palabra de Dios debe convertirse en una escucha interior, ¿no? En una escucha interior. Sí, es un modo de expresar cómo los dones que hemos recibido pasan por nuestra corporalidad y a través de nuestra corporalidad estamos llamados a ejercer nuestra fraternidad para que sea saludable, para que tenga salud, para que tenga salud. No es suficiente con que yo oiga el ruido que hace mi hermano. La fraternidad tendrá salud si soy capaz de escucharle desde mi interioridad a su interioridad, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues por eso, con estos ejemplos os quiero hacer ver cómo en el séptimo modo de orar de Santo Domingo, cuando él pide los dones del Espíritu Santo, el que tiene esa expresividad tan corporal de orar a Dios, está poniendo de manifiesto una gran interioridad que él está construyendo, una gran interioridad que él está construyendo para procurar que la fraternidad entre esos hermanos y hermanas para los cuales él pide los dones del Espíritu Santo, en ese lenguaje muy propio de la época, también de la actualidad, quizás más restringido al mundo de los teólogos, ¿no? Pues sea saludable, para que la fraternidad sea saludable, sea realmente fraterna, ¿no? Por eso la fraternidad tiene que ver con los sentidos. Y os invitaría a que cada uno reflexionéis, como yo lo tengo que hacer también, sobre, bueno, pues en qué medida soy fraterno en la medida en que interiorizo mis propios sentidos y los convierto, ¿no? Y les doy mayor profundidad en el ejercicio de mi vida cotidiana, ¿no? También, en su sentido más figurado, podríamos decir que los sentidos desarrollan actitudes que facilitan o perjudican la vida fraterna. ¿Con qué ojos miro la realidad de los otros, por ejemplo? ¿Con qué oídos escucho? ¿Cómo selecciono lo que escucho?
ante qué realidad tapo mis ojos porque no me atrevo, porque tengo miedo, porque no soy capaz de afrontarlo, por lo que sea, porque me da vergüenza, porque creo que, en fin, que no tengo cualidades para ello, etc., ¿no? Es decir, los sentidos desarrollan en nosotros actitudes que pueden facilitar o perjudicar la vida fraterna. Mirad, dado que cada uno de nosotros disponemos de nuestros dones, esta es la mayor riqueza que tiene la fraternidad. Es decir, todos tenemos vista, oído, tacto, más o menos, en fin, esas realidades corporales, pero todos vamos a poner nuestro acento personal a la hora de convertirlos en valores más teologales, ¿no? Pues toda esa dimensión. Ya lo decía San Pablo, ¿no? A la carta a los Corintios, decía, mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera y otros de otra. Es decir, Santo Domingo no quiere que todos sus hermanos sean iguales. Luego, cuando entre a desarrollar un poco el icono, ¿no?, en la mesa con Santo Domingo, de la mascarela, pues ahí se ve una diversidad de presencias, ¿no? La tentación que a veces tenemos en la vida fraterna es querer que los demás sean como soy yo, que piensen como yo pienso, que tengan la misma sensibilidad que tengo yo, que tengan los mismos gustos que tengo yo y las mismas determinaciones que tengo yo, o estén en el mismo proceso personal, vocacional, etcétera, en el que estoy yo, ¿no? Sin embargo, ya San Pablo nos lo recuerda, ojo con esto, cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera y otros de otra, ¿no? Es decir, un modo de decirnos que cada uno desarrolla y ejerce sus propios sentidos corporales a la hora de cualificar, pues, su vista, su oído, su olfato, su gusto, su tacto, para el bien propio y, por supuesto, para el bien ajeno, ¿no? Bien, la gracia particular que cada uno tiene de Dios o que cada uno ha recibido de Dios, ¿sabéis dónde se percibe especialmente? En los momentos más importantes de la vida de las personas. Es decir, en los momentos cumbres de la persona, de su biografía, es donde mejor se percibe los dones que realmente ha recibido y él ha cultivado. Él o ella han cultivado, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es uno de los momentos cumbres de todos y cada uno de nosotros? Pues el momento más importante de cada uno de nosotros es el momento de nuestra muerte. Es decir, ese es un momento cumbre en el que podemos percibir realmente esta persona ha recibido de Dios tales o cuales dones, ¿no? Es decir, no sé cómo decirlo, este es un punto de resurrección, es un punto pascual. Es un punto pascual porque lo que a nuestros ojos es muerte, la Pascua tiene la capacidad, el poder de devolver vida, de devolver vida. Es la mayor grandeza cristiana que tenemos, ¿no? Es la mayor grandeza cristiana que tenemos, ¿no? Es decir, cuando alguien muere, alguien que hemos conocido muere, la Pascua tiene la capacidad de devolvernos la vida de ese o de esa que ha muerto, ¿no? Bueno, pues de ahí quiero ir a Santo Domingo, los momentos de su muerte. Es decir, si hemos percibido que Santo Domingo oraba así, eso va a salir en el momento de su muerte. Es decir, porque el Señor va a hacer que eso que él ha tenido en vida, en su muerte, se vuelva vida para los demás, ¿no? Esa es su Pascua, en este caso la Pascua de Santo Domingo. Por eso me ha parecido muy importante retomar algunos momentos cumbres del proceso final de la vida de Santo Domingo, ya que estamos celebrando el año jubilar de su dies natalis, ¿no? En realidad de su nacimiento a la vida eterna, ¿no? ¿Por qué? Porque los finales de la vida son especialmente relevantes, como os decía, para las personas. Mira, los testimonios que recogen los momentos finales de la vida de Santo Domingo se percatan de algunos detalles y dichos que yo quisiera ahora resaltar. Es decir, tienen que ver mucho con los sentidos. Aún más, están cargados de sensibilidad. Estos testimonios me ayudan a centrar la reflexión que os quiero ofrecer. Voy a leer algunos textos. Hay expresiones que no son ya muy conocidas, ¿no? Pero sacadas del contexto o del texto que engloba más bien el testimonio de los testigos de la muerte de Santo Domingo, pues a lo mejor pierde valor o pierde frescura. Dice así uno de los frailes, lo cuentan, ¿no? Lo reflejaron por escrito.
A finales de julio del año 1221, Fray Domingo llegó a Bolonia exhausto. Es decir, los que le ven perciben que Santo Domingo está exhausto. No lo miran de cualquier manera. No lo miran de cualquier manera. Es decir, ponen este calificativo. Esto pasó a las crónicas, pasó a la historia y ahora nos alimenta muchísimo, ¿no?, a nosotros. Tal como refieren testigos de vista, dice el texto. Tal como refieren testigos de vista. Supieron mirarle. Bueno, primero le miraron, pero le miraron con interés. Supieron mirarle. Como Fray Ventura de Verona y Fray Rodolfo de Faenza, ¿no?, que son los que dan este testimonio, ¿no? El primero dirá, es decir, Antonio dirá, perdón, Ventura de Verona dirá, el primero dirá que lo encontró muy cansado, pero a pesar de la fatiga, conversó, muy importante, durante gran parte de la noche con él, que llevaba poco más de un mes en el cargo de prior. En la conversación tomó también parte Fray Rodolfo. Trataron de la situación de la orden, aunque el prior conventual le rogó que se fuera a descansar, que no se levantara por la noche a Maitines, no accedió a la sugerencia y se fue a la iglesia a orar. Asistió a Maitines, pero después comunicó al prior que le dolía la cabeza. Desde entonces comenzó a debilitarse a ojos vista, dice la expresión. Desde entonces comenzó a debilitarse a ojos vista. Postrado por la enfermedad, no quiso acostarse en un lecho, sino sobre un jergón. Hacía llamar a su presencia a los hermanos novicios y los consolaba y exhortaba al bien, con muy dulces palabras y semblante alegre. Soportaba las dolencias con tanta paciencia que ni se quejaba ni gemía, más aún se le veía siempre alegre y contento. Rodolfo de Faenza recordaba la preocupación de los hermanos por el enfermo. Estaban a su lado y lloraban, pero él les pedía que no lloraran, porque les sería más útil desde el lugar a donde iba, es decir, desde el cielo. Algo parecido repite en el momento final: os seré más útil y provechoso después de la muerte de lo que lo haya sido en mi vida. He de deciros, no sé si os habéis percatado, que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 956, que promulgó hace ya unos cuantos años Juan Pablo II, ofrece estas mismas palabras de Santo Domingo como testimonio de la intercesión de los santos desde el cielo, ¿no?, como testimonio de la intercesión de los santos desde el cielo. Sigue este texto. En la mañana del 6 de agosto, él mismo pidió que llamaran al prior, Fray Ventura. Este subió del convento con cerca de 20 frailes. Fray Domingo, acostado como estaba, les dirigía un sermón que les impresionó vivamente. Le administraron la unción de enfermos. La unción de enfermos tiene que ver mucho con el cuerpo, ¿no? Es decir, ¿qué se unge en la unción de enfermos? Se unge, bueno, la frente y se ungen las manos. Se ungen las manos, porque la fraternidad es obra de nuestras manos. Es decir, es un modo de expresar que en lo alto, un modo de hablar, ¿no? Es decir, que Dios nos recibe en las manos, es decir, la fraternidad que hayamos construido. No vamos a ir decir, no vamos a ir ante Dios, por decirlo de alguna forma, pues llenos de muchas cosas, pero sí tenemos que llegar llenos de hermanos y de hermanas, es decir, plenos de fraternidad en este proceso en el que vivimos, ¿no? Esto lo está reflejando los momentos finales de Santo Domingo, porque es una escena donde él no muere solo, muere rodeado de sus hermanos, ¿no? Pero sus manos están llenas del cariño que les tiene, el cariño que les tiene. Por eso él dice ese mensaje: os seré más útil desde el cielo, es que os llevo conmigo para devolveros, ¿no?, de alguna forma a la vitalidad de vuestras vidas, ¿no? Bueno, pues sigue, ya termino este relato, que es que me ha parecido muy, muy importante para relacionar pues ese séptimo modo de orar de Santo Domingo con su momento final de la vida, como os decía antes, donde reflejamos realmente lo que hemos sido, ¿no?, en la vida y los dones que Dios pues en vida nos ha otorgado, ¿no? Le decía que Fray Domingo, acostado como estaba, les dirigió un sermón que les impresionó vivamente. Le administraron la unción de enfermos.
Los que habían permanecido a su lado informaron al prior recién llegado que el monje que regentaba la iglesia de Santa María del Monte había dicho que si moría allí no permitiría que lo trasladaran a otra parte, sino que lo harían sepultar en su iglesia. El prior se lo comunicó al enfermo, que respondió: lejos de mí, Santo Domingo dice, lejos de mí, que sea sepultado en otro lugar que bajo los pies de mis frailes. Llevadme fuera para que yo muera en aquella viña y así podáis sepultarme en vuestra iglesia. Bien, antes de sus palabras finales, había elevado a Dios pues esa oración por sus hermanos, ¿no? Pues Padre Santo, con gran placer he perseverado en el cumplimiento de tu voluntad y he guardado y conservado a los que me diste. Yo te los recomiendo, consérvalos y custódialos. Bien, me centro en estos testimonios para resaltar lo siguiente, ¿no? Lo primero, esa expresión de Santo Domingo en todo este contexto que rápidamente pues hoy os he intentado describir. No lloréis, que seré más útil desde el lugar donde voy de lo que haya sido aquí. Se ha de observar que las palabras de Santo Domingo son utilidad y eficacia. Os seré más útil, os seré más eficaz, ¿no? Son palabras que a Domingo le gustaba repetir a menudo, ¿no? Según los agiógrafos, ¿no? Es decir, la caridad ha de ser, la caridad, el amor por los hermanos, la fraternidad, ha de ser concreta y eficaz. Esta tiene que ser una de las cualidades de los hijos e hijas de Santo Domingo, ¿no? Caridad concreta y eficaz. La caridad concreta y eficaz, la fraternidad caritativa, ¿no? Concreta y eficaz, con nombres y apellidos, ¿no? Y útil, es decir, su propia utilidad habría de ser mayor después de su muerte que estando vivo, nos dice el propio Santo Domingo, porque Santo Domingo está en esta dinámica espiritual, ¿no? Que es la que pues estoy de alguna forma desarrollando o desplegando, ¿no? Esta utilidad no lo da la muerte, sin más, sino la vida de Santo Domingo en sus hijos e hijas. La vida de Santo Domingo en sus hijos e hijas. Nuestra caridad fraterna ha de ser concreta y eficaz, porque la vida de Santo Domingo está en nosotros. Y está en nosotros con este acento, porque este ha sido su mensaje final. Este es su testamento. En el testamento expresamos realmente lo que queremos que permanezca en los que quedan. Lo que permanezca en los que quedan. Queremos, en el testamento expresamos para que los que quedan acojan lo que les queremos donar, lo que le queremos entregar, lo que le queremos dar, ¿no? Bueno, pues si tenemos en cuenta que la cualidad que Domingo quiso para sus hijos e hijas fue que ejerciera la caridad fraterna concreta y eficaz, y su personalidad nos muestra a su vez un amor profundo por sus hermanos y por sus hermanas, quería estar a sus pies, enterrado, ¿no? Se nos invita a reflexionar en este año jubilar sobre la vida fraterna. De ahí que la orden, con mucho acierto, haya acogido como lema jubilar en la mesa con Santo Domingo. Es verdad que la historia de la orden ha ido expresando de diversas maneras pues lo que implica la fraternidad dominicana, ¿no? Pero el lema jubilar nos quiere recordar algunos elementos importantes sobre la fraternidad que no debemos olvidar por la intensidad que tiene con respecto al menos a estos momentos cumbres de la vida de Santo Domingo, como es el momento final de su vida, ¿no? Bien, por eso voy a deciros algo sobre el lema jubilar en la mesa con Santo Domingo, ¿no? Bien, como sabéis, pues este icono se inspira pues, en la Mascarela, la pintura de la Mascarela que se conserva, ¿no?, en la iglesia de Santa María de la Mascarela en Bolonia, constituye un testimonio precioso de la historia de la Orden de Predicadores, ¿no? El cardenal de Bolonia, inaugurando el año jubilar, decía: este icono que la familia dominicana tiene de Santo Domingo en la mesa con sus hermanos, ¿no?, está llamado a ser, es como es una reliquia. Bueno, para los dominicos y las dominicas italianos es una verdadera reliquia, ¿no? Es un icono para ser contemplado, reflexionado y orado, porque tiene mucho mensaje y nos dice mucho sobre lo que los primeros frailes, el propio Santo Domingo, entendieron por fraternidad o por la fraternidad dominicana, ¿no? Bien, por eso constituye un testimonio precioso de la historia de la Orden de Predicadores, ¿no? La obra presenta
la primera representación de Santo Domingo jamás pintada, o al menos la más antigua que nos ha llegado, ¿no? Es decir, el santo de la aureola, lo destacan, ¿no? Con una aureola, Santo Domingo está representado de frente a una rica mesa puesta junto a 48 hermanos, ¿no? Es decir, ese icono de la Mascarela a lo largo de la historia ha sido fraccionado y no se conserva unido, pero sí en diversas piezas, pero el original contaba con 48 hermanos, ¿no? Bien, a este extraordinario valor iconográfico, ¿no? La mesa de la Mascarela, asocia pues otras dimensiones importantes que se asocian sobre todo ya en el siglo XV, cuando pues tiene lugar o se identifica esa mesa en Santo Domingo con el milagro, con la multiplicación del pan, ¿no? Que Santo Domingo hace para alimentar bien a sus hermanos, ¿no? Toda una expresividad no solo material, sino espiritual, ¿no? Bien, ¿qué significado tiene este cuadro, esta representación de Santo Domingo para reflejar la fraternidad, ¿no? Bueno, mirad, hay en los agiógrafos, sobre todo en los relatos más antiguos sobre Santo Domingo y el valor que se le da o el significado que se le da a esta representación de Santo Domingo con sus hermanos, pues se inspira en una idea que estuvo muy presente en los orígenes de la orden, estuvo muy presente en los orígenes de la orden, y que proviene de una de las leyendas, la de Pedro Ferrando en concreto, ¿no? Una leyenda pues importante, inspirada en la bula de canonización de Santo Domingo, ¿no? La fuente de la sabiduría, es la bula con la que se bautiza, con ese nombre se bautiza la bula o el texto que da lugar a la canonización de Santo Domingo. Bueno, pues Pedro Ferrando elabora una leyenda inspirado en esta bula, donde se representan ahí muchas cualidades, ¿no? De Santo Domingo, que de alguna forma explican o motivan su canonización. Y en esta leyenda, sobre todo en el prólogo, resalta algo importante que la orden debe recuperar para de alguna forma apoyar con más fuerza el valor que quiere dar el valor evangélico que la orden o el carisma dominicano quiere dar a la fraternidad, ¿no? Bien, este texto de la leyenda de Pedro Ferrando es un texto que tenía una finalidad litúrgica, lo cual es sumamente importante. Es decir, era un texto para ser leído en un contexto litúrgico, es decir, en un contexto de celebración, en un contexto de misterio donde lo divino y lo humano se encuentran, donde lo divino y lo humano se encuentran. Esto es muy importante, donde lo divino y lo humano se encuentran. Bueno, en esta leyenda, Pedro Ferrando apunta una idea importante que probablemente la retome pues, de San Gregorio Magno, ¿no? En uno de sus escritos. Vamos a ver, San Gregorio Magno había soñado. San Gregorio Magno es el que regula la predicación en la Iglesia y la predicación desde el punto de vista ético, moral, evangélico en la Iglesia, otorgándosela a los obispos. Si recordáis, cuando surge la orden de predicadores, ¿qué es lo que ocurre? Eso que estaba preservado para los obispos, como en aquel momento la degeneración de la Iglesia o la predicación oficial episcopal pues no respondía a las expectativas del momento, por eso tiene que surgir una orden de predicadores, ¿no? Bueno, pues Gregorio Magno ya había soñado siglos antes, y había soñado a finales del siglo IV con una orden que representase el banquete del Señor, los llamados por el Señor a participar de su mesa para ejercer una predicación pues más adecuada, digámoslo así, o más evangélica, más adecuada a los principios del Evangelio, ¿no? Bueno, pues esta idea la retoma Pedro Ferrando y la aplica a Santo Domingo en los orígenes de la orden. Esta orden que soñó San Gregorio Magno, que como Papa legisló para que los obispos predicaran y solo ellos predicaran, es la que encarna ahora Santo Domingo y sus hijos. Y para hacerlo, tiene que conectarlo con el banquete. Tiene que conectarlo con el banquete. Recordad que en el Nuevo Testamento tenemos varias parábolas donde los evangelistas nos hablan del banquete nupcial o de los llamados a la boda, a participar en el banquete. Es decir, conecta con esta espiritualidad neotestamentaria. Es decir, la predicación
fraterna, es una predicación fraterna, surge del banquete pascual, surge por tanto pues de esta dimensión más espiritual, ¿no? En torno a la mesa con Santo Domingo. Es decir, en torno a la mesa con Santo Domingo nos pone de manifiesto que nuestra predicación es desde la fraternidad que construimos previamente entre nosotros y entre nosotras, o no hay predicación dominicana. Habrá predicación del Evangelio, pero no bajo el carisma dominicano. Este es el acento en el que hay que existir. Por eso para nosotros la fraternidad es algo irrenunciable. Fallar en la fraternidad es fallar en la predicación. Aunque lo hagamos muy bien. Aunque lo hagamos muy bien. Pero la Iglesia que nos pide es cumplir el sueño de San Gregorio Magno. Es lo que ha querido decir Pedro Ferrando en su leyenda, en el prólogo. Esto que soñó este Papa, tan importante en la reforma de la Iglesia, ha surgido con Santo Domingo, ¿no? Por eso quizás la responsabilidad es aún mayor, ¿no? Bueno, pues hemos de ser predicadores desde la fraternidad. Es el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Es el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Por eso la orden es lo que quisiera este año jubilar, poner de manifiesto. La orden quiere poner de manifiesto, quiere autocomprender su misión, autocomprenderse así en su misión. Dentro de la Iglesia así, quiere autocomprenderse así para realizar su misión dentro de la Iglesia de esta manera, ¿no? Yo ahora que estos años pues he tenido la suerte, porque para mí ha sido una gracia, una bendición de Dios, y así lo vivo y lo digo con mucha humildad, pero también con mucha honestidad. La participación que he tenido estos años a varios niveles con los demás religiosos y religiosas aquí en España, bueno, y un poquito también con Europa sobre la vida religiosa, pues percibo que el valor de la fraternidad es común a todos nosotros, como es común a todo cristiano, por supuesto. Pero percibo que cada familia religiosa pone su acento. Bueno, esta es la partitura musical que hace que el Evangelio cante bien, porque todas las voces son necesarias, ¿no? Pero no he percibido ahora todavía que ninguna familia religiosa se autocomprenda o comprenda su misión con este acento dominicano. Con este acento dominicano, ¿no? Por eso, más que un orgullo, me invita a la responsabilidad, ¿no? A ser más responsables para no ocultar a la Iglesia este tesoro que llevamos dentro, este tesoro que nosotros tenemos dentro, ¿no? El refectorio. Bueno, ese icono, ¿no? Ese Santo Domingo sentado a la mesa, pues está en un contexto de refectorio. El refectorio es el lugar, ¿no?, donde, bueno, pues los medievales, con su misma palabra, como su misma palabra indica, y no tan medievales, donde los frailes reparaban sus fuerzas, ¿no? Es el lugar del alimento material, donde se come. Hoy diríamos el comedor, ¿no? Es el lugar, pero también del alimento espiritual, al gozar de la compañía de los demás. El refectorio es lugar también para el alimento fraterno. El encuentro de los frailes en el refectorio para comer estaba presidido, bueno, por el abad, por el prior, en el icono es Santo Domingo el que lo preside, ¿no? El mismo Santo Domingo el que lo preside, ¿no? El refectorio es el lugar de la escucha en común. Era el lugar donde se leía, mientras se comía en silencio, la Sagrada Escritura, o bien textos de la regla, de los santos padres o de la vida de los santos. En esta mutua escucha se refuerza la fraternidad de los que comparten una misma mesa y un mismo alimento, ¿no? Bien, no debemos identificar sin más el refectorio ahora como un lugar, que lo sigue siendo, ¿no? El refectorio para la vida fraterna dominicana sería ¿dónde nos alimentamos entre nosotros? ¿Dónde compartimos nuestro alimento? ¿En qué espacios? ¿En qué lugares? ¿Con qué personas? ¿Sí? Ese es nuestro refectorio. Es decir, ¿en qué lugar nos comunicamos? ¿Y cómo? ¿Y en qué medida? ¿En qué lugar compartimos? En definitiva, vuelvo a decirlo, ¿en qué lugares, con qué personas nos alimentamos, ¿no? El refectorio, en el icono de la mascarela, abunda el pan. Hay muchos panes que se representan, ¿no? Recoge quizás el milagro de los panes, que también conocéis, ¿no?, en las diversas
hagiografías, ¿no?, de Santo Domingo, los hagiógrafos nos hablan o destacan mucho, sobre todo, pues este milagro del pan de los ángeles, ¿no?, que aparecen en el refectorio, ¿no? Mirad, en la tradición cristiana, a veces son elementos que no se identifican y sin embargo nos ayudan a entender mejor esto, ¿no? En la tradición cristiana, la vida de oración, la vida de oración comunitaria, cuando una comunidad se dispone a orar o cuando una comunidad vive un momento fraterno importante, que es oración, aunque sea comiendo, pero están reconciliados entre sí, son capaces de comunicarse, son capaces de quererse, son capaces de apoyarse, son capaces de proyectar en común muchas cosas. Esa es la oración de los ángeles. La tradición cristiana identificaba la oración en común, la armonía común, orante, como la oración de los ángeles. Los ángeles oran así en armonía ante Dios. Por eso son intercesores, ¿no? Decía la tradición, o dice nuestra tradición. Por eso no sobra en la mesa el pan de los ángeles. Es decir, estoy intentando explicaros un poquito el icono, ¿no? Es decir, el icono que tenemos para celebrar el año jubilar. No sobra el pan de los ángeles, porque esos frailes que logran comer en común, participan del banquete, oran como los ángeles. Esto lo había identificado pues la tradición cristiana. Clemente de Alejandría, por ejemplo, tiene textos preciosos, teológicos, donde hace esta relación, Cuando dos o más creyentes en Jesús son capaces de orar, de proyectar en común, de vivir fraternamente, oran como los ángeles. Por eso, en la historia dominicana, el milagro de la multiplicación del pan, le hemos denominado así el pan de los ángeles. El pan de los ángeles son los hermanos y las hermanas. Ese es el pan de los ángeles. No nos lo vamos a comer, pero ese es el pan de los ángeles. Ese es el milagro. El milagro de la vida fraterna es lograr una vida armoniosa, una vida común, es decir, predicar desde todo el acento que tiene, dominicanamente hablando, pues el carisma o la espiritualidad dominicana, ¿no? Bueno, tenía muchas más cosas, pero ya voy terminando porque no os quiero cansar, ¿no? Simplemente para terminar, otra cuestión. Estar sentado a la mesa, ofreciendo una oración como los ángeles, esa es la santa predicación. Esa es la santa predicación. Es decir, la fraternidad, el sentido figurado, es estar sentado a la mesa con Santo Domingo. No solo hace una referencia materialmente hablando, ¿no?, sino figuradamente hablando, ¿no? Esa es la santa predicación. Lo que hace la santa predicación son los predicadores que han logrado fraternidad con sus hermanos y con sus hermanas, ¿no? Eso hace que esa predicación sea santa, porque reciben el pan de los ángeles, ¿no? Y el pan de los ángeles, pues no es un pan contaminado, ¿no? Es un pan, bueno, pues decimos, de plena bondad o de plena, es decir, plenificado por Dios o lleno de Dios, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues en familia dominicana estamos llamados a desarrollar esta santa predicación, participando todos del pan de los ángeles, es decir, orando, proyectando, conviviendo, luchando en común, planificando, siendo solidarios en una misma evangelización, ¿no? Diríamos hoy, ¿no? El signo de la fraternidad dominicana, en familia dominicana, es un signo de una iglesia en comunión. Esta es la santa predicación, ¿eh? Esa expresión que también solemos utilizar en no pocas ocasiones entre nosotros, ¿no? Sí quería terminar, si me lo permitís, con una breve especie de oración que la he retomado, pues recordáis, lo habréis leído seguramente, retomado de la carta que escribió pues el maestro Fray Buno con motivo de la Santidad de Domingo, ¿no? La Santidad de Domingo, pues él al final termina más o menos con estas palabras, ¿no? Santo Domingo, Santa Catalina, todos y cada uno de nosotros nos han abierto el camino fraterno de la santidad, ¿no? Por eso quisiera finalizar esta intervención con una acción de gracias, ¿no? Acción de gracias
por el camino que estos santos, Santo Domingo, Santa Catalina y otros muchos, que nos han precedido, por su testimonio de vida, ese testimonio de vida que nos han abierto, porque su santidad es acogida en la Iglesia, necesaria para la Iglesia y necesaria para el mundo, como un don precioso para todos, ¿no? Acción de gracias por la intercesión ante Dios que Domingo prometió a sus frailes que le lloraban y que constituye la fuerza de la santa predicación hoy, decía Fray Bruno, ¿no? Y damos gracias con la conciencia viva una vez más de que celebrar la memoria de Domingo, como la memoria de Santa Catalina de Siena, es al mismo tiempo una súplica, que por intercesión de María, la madre de los predicadores, y de Santo Domingo y Santa Catalina, los hermanos y las hermanas de la orden, laicos y religiosos, apostólicos y monásticos, conformen la santa predicación con su servicio a la humanidad y a la Iglesia. Que así sea. Pues muchas gracias.